Que Dios le bendiga, hermano. Gracias por estar pendiente de estos estudios. Recuérdese que vamos a estar, si Dios lo permite, todos los lunes a las 8:30 p.m. en punto, hora de Honduras. Usted puede confirmar ahí en el Google cuál es la hora según su ciudad o su país. Vamos a estar todos estos lunes, si Dios lo permite, con este discipulado sobre la sana doctrina. Es algo que se necesita. Hemos estudiado en los temas anteriores cómo identificar a los falsos ministros, cómo identificar a los verdaderos ministros. Son cosas fundamentales. Hemos hablado de algunos principios que ellos utilizan para engañar, los falsos, obviamente. Y es que agarran algún versículo o algunos versículos o algún principio del antiguo pacto y lo traen al nuevo pacto así literalmente. Y la Biblia en el libro de Hebreos dice que la ley solo tiene la sombra de los bienes venideros. A la iglesia no le podemos aplicar literalmente, por ejemplo, los diezmos, las primicias, el día de reposo y muchas otras cosas que ellos agarran del antiguo pacto y que lo quieren poner en el nuevo pacto. Ese es el principio que utilizan ellos para tergiversar las escrituras, como dice el Nuevo Testamento en la epístola de Pedro, para su propia perdición lo hacen. Hoy vamos a tocar otro tema que está lastimosamente bien manipulado y mucha cristiandad que no estudia la escritura, que no quiere conocer la verdad, se ha perdido de la gloria que Dios tiene para nosotros en este tiempo y poder ver al Señor manifestarse en todo lugar y en todo momento. ¿Por qué? Porque han caído en la tradición, algunos lo han hecho por tradición, pero vamos a ver que hay un grupo realmente que lo ha hecho por engaño. ¿Por qué? Porque así fácilmente puede manipular a la mayoría de hermanos. Gente que al decirle que hay que encontrarse con el Señor en un lugar, ¿quién no se va a querer encontrar con el Señor en un lugar? Si a usted le dicen que el Señor Jesús va a estar en el estadio tal día, tal hora, todos correríamos para ir a ese lugar y a esa hora. Eso es exactamente lo que le están diciendo a la gente, solo que no en el estadio, sino que le están diciendo que se van a encontrar con Dios en el templo, en la casa de Dios, que ahí es donde el Señor nos visita, que ahí es donde el Señor recibe nuestras ofrendas, que ahí es donde el Señor nos bendice, que ahí es donde el Señor nos habla, nos da comunión, que ahí es el lugar donde mejor podemos interceder y orar, porque ahí es donde el Señor va a escuchar nuestro clamor. Cuando nosotros escuchamos esas cosas, obviamente si no conocemos la realidad de este tiempo, de esta dispensación, vamos a ser arrastrados por el engaño de estos hombres. Algunos por ignorancia, otros por tradición, pero un buen grupo lo está haciendo por manipulación realmente. Y quiero que entremos en el tema y vamos a hablar sobre los templos, sobre la casa de Dios. ¿Es correcto en este tiempo decir que nosotros vamos a la iglesia? ¿Es correcto decir que nosotros vamos al templo? ¿Es correcto decir que nosotros vamos a la casa de Dios? Si le pregunto a usted y no conoce esta verdad, seguro que usted afirmó las tres respuestas diciendo sí, sí y sí. Pero mejor veamos qué es lo que dice la Escritura. Pero antes de entrar en el nuevo pacto, déjenme decir algunos principios del antiguo pacto para que podamos comprobarlos y compararlos con la realidad de la doctrina apostólica, que es la doctrina para nosotros, para la iglesia. Mire en Éxodo capítulo 25, verso 1. Desde ahí podemos ver el deseo de Dios de tener un templo, un lugar. ¿Para qué? Ahí lo vamos a leer. Éxodo 25, 1 dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. Mire, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. Y usted empieza a leerlo, pero quiero resaltarme hasta el verso 8. ¿Para qué les pidió esa ofrenda cuando los acababa el Señor de sacar de Egipto? El verso 8 lo dice, y que hagan un santuario para mí. ¿Para qué, Señor? Para que yo habite entre ellos. Conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Entonces vemos nosotros que desde que el Señor los saca de Egipto, le dice que quiere que le construyan un tabernáculo. Y ahí dice la causa, para que yo habite entre ellos, dice, para que yo habite entre ustedes. ¿Para qué entonces el Señor quería un tabernáculo? Para habitar en medio del pueblo. ¿Para qué quería el Señor un templo? Para que ellos se pudieran encontrar ahí. Este tabernáculo es el famoso que nosotros le decimos el tabernáculo de Moisés. Se recuerda cuando estaba terminado, tenía tres partes, atrio, lugar santo, lugar santísimo. El arca del pacto, la figura de la presencia del Señor, estaba en el lugar santísimo. Ahí, cuando el Señor se manifestaba, la nube de gloria llegaba al lugar santísimo. La gente veía ahí cómo Dios le hablaba a Moisés, o bueno, desde largo. Entonces era impresionante porque era un lugar donde la nube del Señor
simbolizando la presencia de Dios, literalmente se posaba en ese lugar. Ahí sobre el propiciatorio dice, ahí me encontraré contigo. Y solo una vez al año el sumo sacerdote podía entrar en la fiesta de la expiación para encontrarse con Dios y que Dios recibiera el sacrificio con el cual los perdonaban. Mire qué importante es el tabernáculo, qué importante es el templo. En los días del rey Salomón, el templo ya pasó de ser un tabernáculo a ser un templo, porque ya no era una tienda que se montaba y se desmontaba, sino que era un lugar físico donde estaba, digamos, permanentemente. Y ahí el Señor de la misma manera se encontraba con ellos. Es más, vemos que las oraciones se tenían que hacer en dirección a ese lugar. Por eso usted lee que Daniel oraba 3 veces al día y dice que oraba con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. ¿Por qué? ¿Se recuerda usted que cuando Salomón le consagró el templo al Señor, el Señor se llenó la casa de gloria y le dijo, todas las oraciones que se hagan en esta casa o hacia esta casa, yo las voy a responder como tú me lo has pedido? Esa fue la respuesta del Señor a Salomón. Entonces mire cómo era de la relevancia del templo en el antiguo pacto. Era el lugar donde el Señor se manifestaba, donde ellos se encontraban con el Señor, donde el Señor recibía sus ofrendas, donde el Señor recibía su clamor, sus oraciones. Era el lugar donde el sumo sacerdote en representación del pueblo se encontraba con el Señor y recibía la misericordia, el perdón que le trasladaba después al pueblo. Cuando el sumo sacerdote salía, le decía al pueblo, pasa a vosotros. Quiere decir que el Señor había recibido la ofrenda de la expiación y ellos eran perdonados. Mire qué maravilloso era eso. Bueno, el Señor estableció, se recuerda usted, 7 fiestas, 3 veces al año, donde ellos era obligatorio, no importa si no vivían en Jerusalén, donde estuvieran ellos tenían que ir hacia Jerusalén, hacia el templo a celebrar las fiestas. Era un pecado grave no ir en esa fiesta. Las historias que usted lee, por ejemplo, se recuerda aquel eunuco que se encontró con Felipe, dice que venía de Jerusalén de adorar. ¿Por qué? Porque no importa dónde estaba, él se había hecho un prosélito al judaísmo y entonces fue a Jerusalén. Por eso en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, habían judíos de todos lugares, porque era una fiesta que era obligatorio que ellos subieran al templo. Entonces esto es bien importante entenderlo. ¿Por qué? Porque aún las religiones del mundo, digamos la falsa religión, las religiones que el diablo ha creado, saben que es importante el templo y le han transmitido a la gente que el lugar donde se van a encontrar con esa deidad, como la llamen ellos, es el templo. Por eso en los templos ellos erigen, digamos, ídolos, porque simbolizan que cuando ellos llegan al templo, ahí se encuentran con Dios, bueno, con el Dios que ellos andan buscando. Esa es la misma historia que la cristiandad, sin darse cuenta, ha sido arrastrada. ¿Por qué? Por no leer la doctrina apostólica, por no conocer la verdad de esta dispensación que nosotros estamos viviendo. Es bien tremendo. Pero déjenme decirle algo bien importante antes de que continuemos comparándolo con la doctrina nueva testamentaria. Los diezmos. Me impresiona mucho porque cuando el Señor estableció el tabernáculo, cuando el Señor estableció ese templo donde Él dijo que iba a habitar para que ellos se encontraran con Él, para que ellos le hablaran al Señor, para que ellos le llevaran sus ofrendas, el Señor instituyó una tribu, ¿se recuerda usted? La tribu de Leví. ¿Para qué la instituyó? Para que ellos pudieran encargarse de limpiar el templo, cuidar el templo, hacer las ofrendas del templo, todo lo que tuviera que ver con el cuidado, mantenimiento. Y en los días de Moisés, en el traslado del templo, también era la responsabilidad de esa tribu, de la tribu de Leví. Y se recuerda usted, le menciono esto porque es importante que le diga esto. En Números 18:21, estamos hablando del diezmo. Dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, a cambio de su ministerio, en el cual sirven el ministerio de la tienda de reunión. Entonces vea cómo el Señor dice, como el tabernáculo es tan importante para mí, para que ustedes se puedan encontrar conmigo, yo quiero que una de las tribus, la tribu de Leví, se va a encargar de esto. Y como ellos no van a trabajar, ellos no van a sembrar, ellos no van a cosechar, ellos no van a estar haciendo ninguna otra labor, los diezmos se los voy a dar, dijo el Señor, a la tribu de Leví. ¿Para qué? Para que ellos se dediquen al ministerio en la tienda de reunión. Entonces, ¿para qué eran los diezmos? Para la tribu de Leví. ¿Para qué?
porque ellos no podían, dice la Escritura, tener heredad. Es decir, ellos no podían comprar casas, ellos no podían comprarse un terreno y sembrar, ellos no podían comerciar. Todo lo que ellos hacían era alrededor del templo. Para eso eran los diezmos, para que ellos tuvieran la forma de vida. Todos los gastos que ellos necesitaban, el Señor se los cubría por medio de los diezmos. Eso es bien parecido, pero ya vamos a ver cómo cambia eso en el Nuevo Testamento. También los diezmos, ahí usted lo puede leer en Deuteronomio 26:12, que era para ayudar dice, al huérfano, a la viuda, al forastero, a la gente que estuviera más indefensa, la gente necesitada. Para eso también los levitas tenían la obligación, no solo de tenerlo para, digamos, para el mantenimiento de ellos, sino también para ayudar a este grupo pobre. Pero el tema no es el diezmo, lo que quería decirles es que hay una tribu dedicada para eso en el antiguo pacto, porque el templo era un lugar físico que debían darle mantenimiento, limpiarlo, cuidarlo, trasladarlo. En el caso del templo, del tabernáculo de Moisés, en el templo de Salomón obviamente no, pero sí había que darle mantenimiento permanente. Era una cosa tremenda. Pero cuando ya Salomón presentó al Señor el templo, el Señor le dijo: aquí todas las oraciones que se hagan, yo las voy a escuchar, etc. Mire cómo dice Primera de Reyes, capítulo 8, verso 27. Pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Desde ahí ellos ya tenían la luz, que era imposible que el Dios que creó todos los cielos, los universos, pudiera habitar en una casa que le hizo un hombre, ¿verdad? Entonces ellos ya lo sabían. Es bien tremendo, ¿por qué? Porque cuando nosotros ya vamos entrando a la doctrina nuevo testamentaria, nos damos cuenta de esa realidad, y en el libro de Hechos, capítulo 7, verso 48, se nos cita: sin embargo, el Altísimo no habita en casa hecha por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Es decir, pretender nosotros creer o recibir esta enseñanza de que el Señor habita en un templo hecho de manos humanas es habernos quedado, como dice el libro de Hebreos capítulo 10, en la sombra del antiguo pacto. El antiguo pacto, la ley, las fiestas, el tabernáculo, solo tienen una sombra de los bienes venideros, dice Hebreos capítulo 10. Pero ¿por qué es importante entender esta realidad? Porque en el nuevo pacto cambia. ¿Qué cambia? En el libro de Hebreos, que es un libro que deseo que pronto estudiemos estos lunes a las 8:30, si Dios lo permite, nos habla de cómo cambió la sombra, de la sombra a la esencia, del antiguo pacto al nuevo pacto. De allá que era una tribu, ahora es una nación completa. De allá donde el templo era un lugar físico, a donde ya vamos a ver que es una entidad, no es una entidad viva, no es un edificio. Allá donde había ofrendas materiales y un montón de cosas, ahora donde es una vivencia, una vida entregada para el Señor, una ofrenda, un sacrificio vivo, santo. Entonces esas cosas son las que debemos de entender. En Mateo capítulo 5, verso 17, el Señor vino, dice en el libro, en la versión Dios habla hoy más claramente, que Él no vino a abrogar la ley a los profetas, sino que vino a cumplirla. Pero me gusta una versión que dice que vino a darle el correcto significado. Eso es lo que entendemos ahora con claridad en Hebreos capítulo 10. La ley solo tiene la sombra. Vamos a ver las explicaciones y cuál es la realidad del templo en este tiempo. ¿Qué es todo lo que el Señor nos quiso enseñar en el antiguo pacto y que ahora en la venida de Cristo se ha revelado? Vamos a entrar al tema. Mire cómo dice Hebreos capítulo 8, verso 2. Y hablando del Señor Jesús dice: y como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió y no el hombre. ¿Cuál es el tabernáculo verdadero? El que el Señor hizo y no el hombre. Recuérdense que Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Entonces vamos a ver por qué es bien importante esto. ¿Cuál es ese tabernáculo? En Hebreos capítulo 10, verso 5 empieza diciéndonos la Escritura: por lo cual al entrar en el mundo, es decir, hablando de la venida del Señor, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Entonces, mire, le voy a mencionar los dos tabernáculos. ¿Qué significa el tabernáculo de Moisés y qué significa el templo de Salomón? Que eran los dos lugares donde el Señor se encontraba con ellos. El tabernáculo de Moisés era hecho de pieles. ¿Sabe a quién simboliza el tabernáculo?
simboliza el cuerpo que iba a tomar nuestro Señor Jesús cuando viniera a la tierra. Por eso en Juan capítulo 1, verso 14 dice que nosotros vimos su gloria, dice, y dice que el verbo tabernaculizó entre nosotros. Esa es la palabra que dice en griego, tabernaculizó, en Juan capítulo 1, verso 14. Entonces, cuando nosotros leemos el antiguo pacto y vemos qué importante eran las instrucciones que le dieron a Moisés en el capítulo 25 del libro de Éxodo, es porque estaba diciendo un día, yo voy a habitar entre ustedes. ¿Cómo va a ser ese templo, Señor? Era un templo de pieles, que no se miraba hermoso por fuera, pero por dentro tenía la gloria del Dios mismo. Eso es el símbolo, dice en Hebreos capítulo 10, verso 5, el símbolo del cuerpo de Cristo, pero del cuerpo de Jesús, digamos, de Cristo Jesús, el cuerpo que él iba a tomar para venir a la tierra. Juan 1:14, ¿qué representa entonces el primer tabernáculo, el tabernáculo de Moisés? Representa que un día Dios mismo iba a habitar entre su pueblo. ¿Cómo? Tomando un tabernáculo. ¿Cuál es ese tabernáculo? Aquí lo dice, un cuerpo has preparado para mí. Eso es lo que nosotros vemos en la Escritura. Entonces, la primera enseñanza que encontramos del tabernáculo de Moisés es que simboliza el cuerpo de Cristo. Claro, ahí podríamos extendernos solo hablando del tabernáculo, tal vez más adelante lo podamos hacer. Mire, tiene aplicaciones en todas las esferas. Por ejemplo, en el tiempo, el atrio es el pasado, el lugar santo es el presente y el lugar santísimo es el futuro. En nuestro futuro nos vamos a encontrar con Cristo. En el pasado, ahí está Cristo en el atrio, el cordero sacrificado que puso su vida para que nosotros seamos perdonados. También nos habla de las tres esferas en esta tierra. En el atrio es Egipto, allá donde estuvimos y el Señor nos sacó. El presente, estamos hablando del tiempo en la iglesia, por eso es el lugar, hermano, donde está cubierto por el Señor y ahí donde está el candelero. Se recuerda que en Apocalipsis dice, el candelero que viste es la iglesia. Los 7 candeleros, dice, son las 7 iglesias. Y el lugar santísimo, obviamente, habla cuando estemos ya en la presencia del Señor, en el cielo mismo. También podríamos hablar que el atrio habla del primer cielo, el lugar santo habla del segundo cielo y el lugar santísimo del tercer cielo. ¿Dónde estamos literalmente? En el primer cielo, donde el Señor hizo el sacrificio por el Cordero. Pero hay muchas aplicaciones. Pero la más importante sobre este tema que estamos hablando de los templos es que simboliza el cuerpo de Cristo, que Él tabernaculizó entre nosotros, que caminó en esta tierra como en un tabernáculo. Eso es importante. Entonces, ese es el primer punto que debemos de entender. Segunda de Corintios 6:16 lo dice. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como dijo, habitaré en ellos, andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces aquí vamos a encontrar otro punto que es fundamental. Primer punto, el tabernáculo de Moisés se representa ahora y en la esencia el cuerpo de Cristo, la venida del cuerpo de Jesús, el cuerpo del Señor Jesús, ¿verdad? El tabernáculo de él. Pero ahora vamos a ver el templo de Salomón. Mire qué maravilloso. El templo de Salomón representa el cuerpo de Cristo, pero ya corporativo, la iglesia. Fíjese que es maravilloso porque Pedro dice que nosotros estamos siendo edificados como piedras vivas. ¿Y cómo cree que hicieron el tabernáculo? Dice la Escritura, perdón, el templo de Salomón. Dice que lo hicieron en la cantera, allá prepararon las piedras. Y fue tan maravillosa la obra que cuando armaron ese templo, ese edificio, dice que no se oyó ningún martillazo. Las piedras venían perfectamente formadas y cupieron o cazaron exactamente en el lugar donde las habían diseñado. Eso habla del cuerpo de Cristo, pero ya la entidad, la iglesia. Entonces, ¿qué representa ese otro templo? Representa el cuerpo de Cristo, que el Señor iba a habitar ahora ya no solo en una persona, en la persona de Jesús, no. Él era el unigénito, pero cuando Él murió y resucitó, ahora Él tomó hijos, pasó de ser el unigénito al primogénito. Él es el primero porque hay muchos más, y como usted y como yo. Y entonces ahora todos nosotros corporativamente formamos el cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Eso es lo que representa el templo de Salomón y cada una de las piedras que lo formó. Eso representamos nosotros, dice Pedro, que somos siendo edificados como piedras vivas. Entonces, ahora en el Nuevo Testamento, el templo no es una interpretación literal. El tabernáculo de Moisés representa el cuerpo de Jesús y el templo de Salomón representa la iglesia.
Por eso estamos ahora en la preparación de la iglesia, en la formación del templo de Dios, el templo que erigió Dios y no los hombres. Entonces aquí, 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no es vuestro? Entonces, ahora dése cuenta que cuando cada uno de nosotros, de los miembros del cuerpo de Cristo, cuando cada uno de los hermanos recibe al Señor, el Espíritu Santo habita dentro de nosotros y nos hace ser parte del templo de Dios, del templo del Espíritu Santo. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque ahora el Señor no habita en un tabernáculo como en el de Moisés, ni en un templo como en el de Salomón. Ahora habita en la iglesia, en cada uno de nosotros. La iglesia corporativamente es el templo de Cristo, es el cuerpo de Cristo, el templo de Dios. Mire qué maravilloso esto. Cómo a nosotros nos han llamado para que nosotros entendamos esta realidad que somos el cuerpo de Cristo. Déjeme pasarme aquí, porque es bien importante que entendamos esto. Efesios capítulo 2, verso 20. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Entonces mire, en este edificio, la piedra angular es el Señor Jesús, es el primogénito, la primera piedra, en quien todo el edificio, dice, mira, hablando de todo el edificio, bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios capítulo 2, verso 21. En el verso 22, en quien también vosotros juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y la cita que le decía era 1 Pedro 2:5. También vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, vea cómo pasa de lo literal a lo espiritual. Cómo el templo era allá literal, físico, de piedra, y ahora es espiritual, de piedras vivas, de sacrificios vivos. Allá era la tribu de Leví y ahora es el cuerpo de Cristo. Dice, una nación santa, un real sacerdocio. Esto es importante, hermano. De los sacrificios que ahora Dios busca son sacrificios espirituales que haga su cuerpo. Mire, por ejemplo, ahí mismo en Hebreos capítulo 13, verso 16 dice, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué es el sacrificio? Un sacrificio espiritual. Mire, hacer el bien y la ayuda mutua. Ya no es de traer un corderito, ya no es de traer unas primicias, ya no es de traer un diezmo a un templo físico donde un pastor se hace pasar por levita. No, hermano, debemos de entender la revelación del Nuevo Testamento, la doctrina apostólica, para que nosotros podamos disfrutar la verdad que Dios tiene para nosotros. Mire, esto es impresionante, ¿por qué? Bueno, aquí hay muchas cosas que le puedo seguir diciendo de eso, de las necesidades y de todo lo que hay, pero lo que les quiero mencionar, antes de que ya entremos a ver algunos detalles de esto, me impresiona mucho. Por ejemplo, ¿qué cosas se han perdido la gente por no entender esta realidad? ¿Dónde se encontraban ellos con el Señor? En el tabernáculo. Había que llevar una ofrenda al Señor y caminar hasta donde estuviera el Señor y esperar a que los sacerdotes que estaban ahí hicieran el sacrificio, esperar su turno, porque eran miles de gentes haciendo eso. Pero ahora dice el Señor, hey, ustedes son mi templo, o no saben, mire, por eso es un reclamo. Esos dos versículos de Corintios hacen un reclamo, primero a nivel personal y después a nivel colectivo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y el otro, ¿o no saben ustedes que son templo del Espíritu Santo? Uno en singular y el otro en plural. Son dos citas que nos hablan a nosotros de darnos cuenta de esta realidad. Somos templo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios habita en nosotros. Cuando yo quiero encontrarme con el Señor, ¿a dónde tengo que ir, hermano? A ningún lugar, el Señor está aquí dentro mío. Por eso el Señor Jesús les había profetizado, yo estaré, futuro. Pero ahora no dice, yo estoy con vosotros, está con nosotros. Entonces, ¿dónde es el lugar donde yo puedo clamar al Señor, donde el Señor me escuche, donde el Señor me hable, donde el Señor me alimente con su presencia, con su palabra? ¿Dónde tengo que ir? ¿Cuál es el lugar? En ningún lugar, hermano, ya está dentro de nosotros. Por eso la Escritura nos dice que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. 2 Corintios 13:14. ¿Qué necesitamos entonces? Despertar a la realidad de qué es el nuevo pacto. ¿Qué es?
es que ahora tenemos a Dios mismo habitando dentro de nosotros. Unas cosas que no podemos entender, hermano. Pero nosotros somos el tabernáculo. Por eso, mire, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Dónde está Dios? En el lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo de su vida? Su espíritu. Por eso el Señor en esta dispensación lo primero que hace con un creyente es hacerlo nacer de nuevo. Es decir, le pone un espíritu nuevo. Mire que usted lo puede leer en el Antiguo Testamento, en el libro creo que de Jeremías, dice, y les daré un espíritu nuevo. Y después dice, y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Son los dos pasos. Primero les voy a dar un espíritu nuevo. Cuando usted y yo recibimos al Señor, nos dieron un espíritu nuevo, nos hicieron nacer de nuevo. Pero cuando nosotros recibimos al Señor, no solo pasó eso, también Dios entró a habitar dentro nuestro, dentro de nuestro espíritu, dentro del lugar santísimo. Ahora somos nosotros. Pero lastimosamente, muchos por maldad están diciéndole a la gente que la gente se reúne en un templo físico y no, ese es un edificio. Ya no existen los templos físicos. Tal vez existen en las religiones paganas que ellos le siguen diciendo así. Pero para la iglesia ya no existe el templo físico. Para la iglesia ahora el templo es espiritual. Lo forman todos los miembros del cuerpo de Cristo. Y cada uno individualmente también es un templo espiritual. ¿Ve qué importante es esto? Mire que es hermoso. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto encontramos que hay dos palabras para decir templo. Mire aquí dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Hechos capítulo 2, verso 44. Vendían todas sus propiedades y sus bienes los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Y día a día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Entonces hay dos palabras, mire, una es hierón y la otra se dice naos. Qué impresionante es, ¿por qué? Porque en el antiguo pacto solo existían los hierón, no girón como su servidor, hierón. ¿Qué significa? Es el templo físico. Pero en el nuevo pacto, ya en la doctrina apostólica se nos habla de los naos. ¿Qué son los naos? Son los templos espirituales. Entonces, cuando ellos todavía, la iglesia del principio, no habían destruido el templo literal, el templo que estaba en Jerusalén, por eso ellos se reunían ahí. Pero en el año 70, cuando los romanos terminaron de destruir Jerusalén, se entró la nueva realidad, la doctrina apostólica de ¿qué? De que no es ahora en un templo. Eso es lo que el Señor se encontró, se recuerda usted con la samaritana. Señor le dijo, pero dicen que el lugar donde hay que adorar es en Jerusalén, pero nuestros padres dicen que no es aquí. Y entonces el Señor le dijo, mira, el tiempo viene y ahora es donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, no es en un lugar, no es en Jerusalén, no es en Samaria, no es en San Pedro Sula, no es en el ministerio tal o cual, no, hermano. Ahora Dios habita en nosotros y la adoración es espiritual. En la correcta versión, ¿sabe qué dice ahí? Guiados por el Espíritu. Dios anda buscando adoradores guiados por el Espíritu. ¿Y a dónde le adoran los adoradores guiados por el Espíritu? En todo lugar y en todo tiempo. ¿Por qué? Porque está dentro de cada uno de nosotros. Cuando usted se levanta, cuando usted, por eso el Señor les decía, y vas a hablar de esta palabra a tus hijos cuando te levantes, cuando vayas al trabajo, cuando comas, cuando te vayas a acostar, etcétera. ¿Por qué? Porque era una figura del nuevo pacto. Del nuevo pacto, hey, pero si el Señor está contigo, la palabra de Dios está cerca tuyo, ¿por qué? Porque está dentro de ti. Entonces, usted no va a encontrar en el nuevo pacto, en la doctrina apostólica, usted no va a encontrar una instrucción que diga que se edifiquen templos, que sean físicos. Templo Hierón, no. Todas las edificaciones, toda la palabra que dice que tenemos que edificar edificio, edificar casa, edificar cuerpo, se está refiriendo a naos, a la iglesia. Es espiritual, ya no es literal. No hay una tan sola instrucción en el nuevo pacto, en la doctrina apostólica, que debamos nosotros edificar templos físicos. Eso no existe. Pero ¿por qué entonces esta gente, estos ministros, o como leímos en los temas anteriores, pseudo ministros, ¿por qué insisten en decir a la gente que esta es la casa de Dios, que este es el templo de Dios, que usted tenga respeto por la casa de Dios, que usted tenga cultura de templo? ¿Por qué? Porque al meterle eso en su cabeza, no solo le privan de la comunión constante con Dios y de la realidad de que usted es el templo del Señor, no, sino que usted todavía estando en el nuevo pacto cae bajo la cobertura del viejo pacto
y usted va entonces allá a lo que usted llama iglesia. ¿Por qué? Porque ahí usted se va a encontrar, según usted, con Dios. Porque ahí Dios lo va a oír, porque ahí Dios le va a hablar, porque ahí Dios le va a profetizar. Y entonces toda la liturgia gira en torno al templo físico, pero eso era en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, la Biblia nos enseña que todas las ceremonias, y así lo podríamos decir, gira en torno al cuerpo, pero al cuerpo de Cristo. Por eso los dones, por eso todo lo que hagamos tiene que ser el servicio, y todas las cosas que hagamos tienen que ser para edificar el cuerpo de Cristo. Eso es lo más maravilloso. Y el cuerpo de Cristo se edifica cuando cada uno de nosotros hace su parte. Pero mire qué importante es. Cuando uno entiende esta realidad, la vida le cambia. ¿Por qué? Porque edificar el cuerpo de Cristo es lo que yo hago a cada uno de mis hermanos. No es lo que yo le hago a un edificio. Pero en estos lugares donde mantienen a la gente en esta doctrina tergiversada de que la casa de Dios, de que la iglesia o de que el templo es el lugar donde se reúnen, entonces la gente le dice, mire, ¿quiere servir a Dios? Venga a cuidar el parqueo, venga a limpiar los baños, venga a cuidar la silla, venga a hacer esto, pero lo hacen en el edificio. Y ellos entienden que eso es servirle a Dios. Pero servirle a Dios es servirle al prójimo, es servirle al hermano. Dice el amor, la ayuda mutua, las cosas que hacemos por los hermanos. Eso es edificar el cuerpo de Cristo, eso es servirle a Dios. Predicar su palabra, la obra de evangelismo, de ir y hacer discípulos, de predicar en todo lugar, en todo tiempo. Eso es lo que usted va a encontrar en la doctrina nuevo testamentaria. Eso es lo que Pablo le decía a Timoteo, que haga su obra de evangelista a tiempo, fuera de tiempo. Pero ahora la gente se ha hecho cultera porque ellos piensan que ahí se encuentra el Señor. Pero no, quiero aclarar algunas cosas. Yo no estoy diciendo, hermano, que nos reunamos en los montes. Está bien que la iglesia pueda alquilar y si puede comprarse un edificio para reunirse. Claro que sí, es bueno tener un lugar, como diríamos, un lugar de organización. Eso está bien. Pero eso tenemos que enseñarlo con claridad. Esto no es la casa de Dios. Esto no es el templo. Este es el lugar de reunión. Cuando vamos a la iglesia, no decimos vamos a la iglesia, decimos vamos a la reunión, vamos al culto. Pero no decimos a la gente vamos a la iglesia. Pero si la iglesia no es un edificio, la iglesia se reúne en un edificio. La iglesia asiste a un edificio, pero no es que nosotros vamos a la iglesia. Por eso nosotros tenemos, bueno, la gente que ha caído en esta liturgia o en esta tergiversación de la verdad, escucha frases usted como esta. El hermano fulano aquel ya no viene a la iglesia. Entonces en la mente de la gente aquel hermano ya no es miembro de la iglesia, porque ya no viene a la iglesia. Mire, un fundamento mal puesto hace una doctrina mal puesta. Entonces, si nosotros supiéramos, hey, aquel miembro del cuerpo de Cristo ya no viene a las reuniones. Pero si nosotros supiéramos esa realidad, como dice la Escritura, iríamos a buscarlo. En una congregación donde han entendido que el lugar donde se reúnen no es la iglesia, cuando un hermano no asiste, lo buscan. ¿Por qué? Porque saben que es una piedra viva. Y sin esa piedra viva no se puede edificar correctamente la iglesia. Pero qué diferencia en esos lugares donde le dicen a la gente erróneamente de que esa es la casa de Dios, que ese es el templo, y cuando se va uno, se va otro, no hay quien vele por ellos. ¿Por qué? Porque solo se lo dicen a la gente para sacarle el dinero, y la gente va, aquí traigo el dinerito al Señor. No, hermano, eso no es así, eso no es lo que dice la Escritura. Usted tiene que entender esa realidad. Es impresionante, ¿por qué? Porque en el nuevo pacto, déjenme buscarle este versículo donde habla en Hebreos capítulo creo que 1 o 2, donde nos dice de la casa de Dios. Deme un segundito, que no lo encuentro aquí, pero lo voy a buscar en la ISO, para que se dé cuenta usted que también el calificativo de casa de Dios era algo que se usaba en el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto ya no es válido que nosotros digamos eso. Aquí en el libro de Hebreos dice, hablando de Moisés, déjenme buscárselo aquí, Hebreos, aquí lo tengo. Aquí está, Hebreos capítulo 3. Le voy a leer. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés fue fiel. Mire, verso 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno hablando del Señor Jesús. Pues cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, verso 5, a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo. Pero mire qué impresionante Hebreos 3:5.
para testimonio de lo que se iba a decir, del futuro, del tiempo ahora. Eso era una sombra. Y el verso 6, Hebreos capítulo 3, verso 6, léalo, búsquelo, subrayelo. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. ¿Cuál es la casa de Dios ahora? Somos nosotros. Pero ¿qué le quieren decir a la gente? Que la casa de Dios es el edificio donde se reúnen. Donde nos reunimos no es el edificio, hermano. Que es hermoso y maravilloso cuando los hermanos nos reunimos, claro que sí. Pero eso no es para que el Señor, para encontrarnos con el Señor. No, hermano, si ellos lo hacían en el antiguo pacto, como en el Salmo 133, porque en las fiestas, cuando se reunían todos, ahí se manifestaba el Señor. Pero ahora no, estamos en una dispensación donde el Señor está dentro de cada uno de los creyentes. Si supiéramos eso, hermano, si lo creyéramos, si lo entendiéramos, vamos a ver cómo cambia nuestra vida. El temor de Dios se va a apoderar de nosotros, porque vamos a saber que en todo lugar Dios nos está viendo, porque Dios nos está oyendo, Dios está dentro de nosotros. Y cuando nos sentimos solos, hermanos, nos vamos a dar cuenta de lo más maravilloso, que adentro nuestro está la persona más maravillosa que nos pudiéramos imaginar, desear o necesitar, que es Dios mismo. Cuando entendamos esa realidad, vamos a recibir la fuerza, el consuelo, el ánimo, la palabra, el alimento, todas las cosas que una persona cristiana necesita, sin esperar ir a una reunión para decir que allá me voy a encontrar con Dios. Pero como hemos confundido la emoción con la verdad del Evangelio, pensamos que en el momento que nos tocan música, que nos despiertan nuestras emociones, pensamos que ese escalofrío que sentimos es la presencia de Dios y decimos, aquí está el Señor, yo siento la presencia del Señor. No, hermano, esto es espiritual, Dios está dentro de usted. Eso es lo que más maravilloso debemos de entender, que el nuevo pacto, la doctrina apostólica nos enseña algo. El templo ahora en este tiempo no es físico, es espiritual. La casa de Dios ahora no es un lugar donde nos reunimos, somos nosotros. Si descubrimos esto, vamos entonces a descubrir quiénes son los verdaderos siervos del Señor y los falsos. Porque los falsos siervos siempre te van a estar hablando de la cultura de templo, de la casa de Dios, que nos faltes a la casa de Dios, que el alimento mejor está en la casa de Dios, y te van a empezar a decir un montón de liturgia porque no quieren que tú descubras la verdad. ¿Cuál verdad? Que tú eres casa de Dios. Que ahí donde estás, en el trabajo o en tu casa o en el lugar donde caminas, donde quieras, tú eres un templo de Dios. Y ahí está Dios contigo, ahí Dios te habla. ¿Qué necesitas para que Dios te hable? Tener comunión con Él. A veces escucho a la gente decir, hermano, pero hay que ir a buscar a Dios. Y yo dije, pero si está perdido, ¿a dónde lo vamos a buscar? Ah, hermano, hay que ir a buscar. Yo vengo al templo a buscar al Señor. Te has quedado en la doctrina del antiguo pacto, en la sombra. Ven a la realidad, a la esencia del nuevo pacto. Necesitas comunión con Dios. No tienes que buscarlo. Él está dentro tuyo. Buscarlo se refiere en el antiguo pacto a ellos y cuando se habían extraviado de la fe. O nosotros se lo podemos decir a los que no conocen al Señor. Busque el Señor. Está bien. Pero a un cristiano que busque el Señor es un cristiano que no sabe que Dios está dentro de él. Y tan fácil como aquellos discípulos en la barca, cuando tú clames, ahí te va a responder Él, porque está en tu barca, está dentro tuyo. Ahí está Dios mismo. Entonces, resumiendo, para ir cerrando el tema, el próximo lunes, recuérdate, vamos a estar de 8:30 en adelante. El próximo lunes, si Dios lo permite, vamos a continuar con las manipulaciones que hacen en el templo, cómo lo convierten en comercio, que va relacionado con ese tema. Entonces, resumiendo, no hay instrucciones en el nuevo pacto de edificar templos que sean físicos, sino templos naos, templos espirituales. ¿Cuál es el templo espiritual? La iglesia. ¿Cuál es el templo espiritual? Cada uno de los hermanos. Somos piedras vivas. Ahora, los dos templos que vimos en el antiguo pacto, el tabernáculo de Moisés, dijimos que nos enseña el libro de Hebreos, que simbolizaba el cuerpo del Señor. Un cuerpo me has preparado, la venida de Cristo. Juan 1:14. El verbo tabernaculizó. Ese es el tabernáculo de Moisés. Pero en el libro de los Reyes, donde nosotros vemos el templo de Salomón, ahí nos damos cuenta de que ese simboliza la iglesia. Por eso dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y por eso se nos dice que nos apartemos de los ídolos. ¿Por qué? Porque la religión pagana hace que los lugares, los edificios, los convierten en templos y ahí encuentran a sus ídolos. Y por eso ellos hacen sacrificios para ir donde sus ídolos, esfuerzos para ir donde sus ídolos. Pero la iglesia
no tiene ningún ídolo, sino que el Dios verdadero habita en templos no hechos de manos humanas, sino en los templos que Él hizo. Él somos nosotros. Cuando tú naciste de nuevo, te dieron un nuevo espíritu, es decir, un lugar santísimo. Y dentro tuyo pusieron al Espíritu Santo. Dios mismo está dentro tuyo, hermano. Vuelve a esa realidad para que tu vida sea transformada. En un lugar de sana doctrina, uno sabe que cada hermano es templo del cuerpo de Cristo, y por eso si un miembro está mal, todos los miembros padecen. Pero en una congregación, en un lugar o en un negocio familiar donde nosotros lo podemos ver con claridad, cuando una persona padece, nadie le importa, solo cuando padecen los cabezas, entre comillas, pero cuando padecen las piedras pequeñas, no les hacen caso, como decimos aquí, no le paran bola. ¿Por qué? Porque no han entendido la realidad de que cuando somos miembros del cuerpo de Cristo, los miembros más pequeños son los más importantes. Y si un miembro está padeciendo, es necesario ayudarle. ¿Por qué? Porque todos somos los miembros unos de los otros, porque juntos formamos el templo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el templo de Dios, la casa de Dios, que somos nosotros ahora. Que Dios te bendiga, te espero el próximo lunes. No te olvides compartir, y a los que están en el grupo del discipulado, les vamos a poner en breves el estudio en texto, y para los que prefieren en YouTube, ya mañana lo van a poder tener ahí acceso en YouTube también. Que Dios te bendiga.